Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y Apreci. Auspician 33 años de tiempo de campo. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Agroactiva 2023, hecha de voz, hecha de campo, del 7 al 10 de junio, Armstrong. FMC da respuestas tecnológicas para aumentar la protección de los cultivos y mejorar la calidad de vida de la población. FMC Soluciones Agrícolas. Las turbinas Matermac de 16, 24 y 32 surcos con motor Rexroth Bosch de 5, 8 y 11 centímetros cúbicos amplían la capacidad de trabajo en la sembradora y permiten un rendimiento superior. Siembra neumática, rendimiento superior para tu sembradora. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo tiempo de campo, nuevamente de la mano del INTA Oliveros y en la voz de la ingeniera agrónoma Miriam Arango. Vamos a hablar de las semillas y los cuidados que debemos tener pensando en nuestra próxima campaña. ¿Lo compartimos? Es muy conocido el eslogan "Una buena cosecha comienza con una buena semilla". Efectivamente, la elección de las semillas es fundamental si se desea obtener resultados rentables. Convocamos la palabra de una experta en el tema, la ingeniera agrónoma Miriam Arango, directora del Laboratorio de Semillas del INTA Oliveros, para que recomienda al productor sobre el cuidado y el almacenamiento que debe tener la semilla destinada a la próxima campaña. Es fundamental tener en cuenta que este año, más que nunca, tiene que hacer análisis de calidad de semillas en un laboratorio habilitado, acreditado bajo normas Mercosur, porque este año se juntaron todas las condiciones climáticas desfavorables para tener una muy pobre calidad. En los laboratorios nosotros podemos evaluar y decidir el destino final de ese lote. Rescatarlo le corresponde a la planta de procesamiento. Nosotros vamos a analizar qué germinación, qué viabilidad, qué nivel de daños mecánicos, de chinches, de ambiente, a través de las distintas herramientas que tenemos, que son los distintos análisis. No es un costo, sino por el contrario es una inversión que nos permite tomar decisiones con respecto al destino del lote y evitar problemas de baja densidad de siembra o necesidad de resiembra. Sembrar calidad comprobada y evaluada para evitar pérdidas de resiembra, costos económicos y por otro lado la oportunidad de la fecha de siembra. Y también es muy importante, no solamente antes de la siembra, hacer los análisis, sino monitorear la calidad durante el almacenamiento para ver cómo viene ese lote, cómo se viene comportando, si es capaz de soportar esas condiciones de almacenamiento o no, y tomar medidas oportunas y correctivas adecuadas para cada lote en particular. Retomamos al Simposio Fertilidad 2023, al Gran Suelo Argentino Salud, donde se discutieron aspectos relevantes en cuanto al manejo de suelos y cultivos. El primer disertante argentino, residente en Estados Unidos, entregó su visión de la agricultura hacia el futuro, la situación actual y cuál es el camino correcto para conciliar las demandas de alimentos con los problemas de cambio climático, contaminación y otros desafíos. Creo que los argentinos somos muy reconocidos en el sector agrícola. Desde el punto de vista de los productores son reconocidos como muy eficientes, como gente que es muy flexible, muy plástica al contexto, que se adapta bien. Pero también debo reconocer que la investigación agrícola es muy reconocida. Todos los investigadores en el área agrícola que han ido a Estados Unidos, y no lo digo por mí, han triunfado y son muy valorados. La brecha que existe de productividad por un manejo subóptimo es mucho más grande que la limitación por agua. Entonces hay una oportunidad para el productor argentino, en la gran mayoría de los años, de producir más, de tener más productividad y de tener más renta a través de un mejor manejo de los cultivos. Que los productores pueden considerar optimizar para tratar de optimizar su sistema. Dentro de esas tecnologías que existen son, por ejemplo, un mayor uso de fertilizantes y una optimización del sistema de cultivos a través de una optimización de la densidad de siembra, fecha de siembra, etcétera, de acuerdo al ambiente. Pero dentro de los factores que hemos visto
que explican esa brecha de productividad, los nutrientes creemos que están al tope de la lista. Si uno compara a Argentina con otros países que producen los mismos tipos de cultivos que producimos, Argentina podría dar la vuelta olímpica en términos de ser los que menos nutrientes aplicamos. Lo que encuentra es que son negativos para todos los nutrientes, para todos los cultivos y aún más negativos que aquellos que encontramos en África, por ejemplo. Así que en pocas palabras, en Argentina tenemos productores de primer mundo, pero tenemos balances de nutrientes de tercer mundo. Entonces lo que creemos es que si queremos tener una agricultura más productiva, más rentable y que haga un mejor uso del recurso suelo y que lo mantenga en el largo plazo, vamos a tener que prestar más atención y darle más énfasis a la necesidad de aumentar la oferta de nutrientes en los sistemas de cultivos argentinos. En el primer panel, integrado por investigadores del CONICET, se trató sobre las brechas de rendimientos actuales y alcanzables de los principales cultivos extensivos. ¿Cuál es la magnitud del problema y cómo acortarlas a partir de un adecuado manejo de la tierra y los cultivos? Hicimos un análisis de brechas para cultivos de maíz, trigo, girasol y soja. Encontramos que las brechas son algo mayores en maíz y trigo, es decir, en los cereales. Los rendimientos que se alcanzan representan aproximadamente entre el 50 y el 55% de los rendimientos potenciales, es decir, que hay margen para incrementar esos rendimientos en base a prácticas de manejo que ya muchas han sido probadas. Y en el caso de soja y girasol, el rendimiento actual representa entre el 60 y el 65% del potencial que podría llegar a ser. De cualquier manera, siempre aclaramos que cerrar por completo esa brecha no es algo que seguramente sea deseable porque requeriría de demasiados insumos probablemente con prácticas de manejo que no son realmente costo efectivas, que llevarían muchos costos de producción y los márgenes agropecuarios se verían afectados. Entonces es aceptable que los rendimientos logrados alcancen un nivel de aproximadamente 75 o 80% de ese potencial, es decir, pasar de los actuales 50, 55 o 60 y pico % de rendimiento relativo a un nivel de 80% sería dar un salto productivo muy importante y sería algo realizable. Y hay mucho por hacer. Hay países que tienen brechas chicas, brechas cortas, como puede ser Estados Unidos, por ejemplo, que tiene brechas menores al 20% del rendimiento potencial. Acá en Argentina estamos entre el 40 y el 50% de brecha, aproximadamente entre el 35 y el 50%, dependiendo del cultivo, pero hay países como en África que la brecha llega hasta el 80%. Entonces estamos en una situación intermedia en Argentina. Tenemos conocimiento y muchas evaluaciones por parte de investigadores y extensionistas que evalúan muchas prácticas de manejo e interacciones entre esas prácticas de manejo y ya hay grandes indicios de por dónde va la cosa. Un gran factor, por supuesto, es la nutrición de los cultivos, sobre todo en el caso de los cereales, y en ese sentido se podría comenzar a cerrar el remanente de la brecha de producción. El ingeniero agrónomo Nahuel Reusi Calvo puntualiza el porqué de la situación, su preocupación por el poco valor que algunos productores le dan al análisis y posterior diagnóstico, y cuál es el rol de los nutrientes en achicar las brechas. Tenemos una gran oportunidad de producir más granos con una demanda creciente de alimento a nivel global, pero tenemos una situación en la cual medimos poco desde el punto de vista nutricional, conocemos muy poco cuál es el punto de partida de nuestros lotes. Esa es la principal limitante. O sea, el productor en gran parte del área de producción de granos, tanto maíz, trigo y soja en Argentina, fertiliza menos de lo que debería, en función de la evidencia que hay, pero lo que fertiliza lo hace sin conocer cuál es el punto de partida, cuánto tiene nuestro suelo. Y ese es el primer paso si uno quiere hacer un buen diagnóstico de recomendación de fertilización con el objetivo de cerrar brechas, digamos, producir más granos. Y no es un tema de costos, porque el muestreo más el análisis de suelo estamos invirtiendo $3 a $4 por hectárea, mientras que el productor en fertilizante invierte 100, 150 dólares hasta $200 por hectárea. Entonces, como recomendación, sobre todo en esta campaña fina, que si bien en algunas zonas tenemos agua, en la mayoría de zonas tenemos limitante de agua, es tome la muestra de suelo, no solo para analizar agua y saber el punto de partida, sino para saber, bueno, qué nutrientes tenemos limitaciones, para tratar de, si vamos a hacer un cultivo de trigo o un cultivo de cebada, hacerlo de la mejor forma posible. Para tomar decisión, decir, bueno, ¿cuánto tengo que aplicar? ¿Qué tengo que aplicar? Sí o sí tenemos que hacer un diagnóstico. Sí o sí tiene que muestrear suelo, hacer análisis, no en todos los lotes, de cualquier forma, sino con criterio,
y en función de eso poder tomar una buena decisión. El rendimiento se nos escapa de las manos. Casi el 50% de lo que podríamos producir de trigo no lo producimos, de maíz también. Bueno, una de las formas es mejorar la nutrición de esos cultivos. No nos va a solucionar todos los problemas la nutrición. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque si tenemos problemas de fecha de siembra, de densidad, de maleza, con nutrición no vamos a solucionar los problemas. Pero que lo tenga en cuenta que si queremos cerrar brecha de rendimiento, queremos producir más grano, tenemos que empezar por un adecuado diagnóstico y monitoreo de la nutrición durante el ciclo de cultivo. El hall del Metropolitano se pobló de empresas que ofrecían productos fertilizantes. Fulltech SRL, empresa que lidera el mercado de fitoestimulantes y fertilizantes especiales en toda América, es además especialista en tecnología de aplicación y nutrición. Ofreció su portfolio de productos y servicios. Es una empresa que mira siempre para el futuro, por supuesto, estando muy atento a lo que está pasando hoy en el presente. Es una empresa que desarrolla tecnología que justamente están agregando valor para que el productor pueda, en situaciones por ahí complicadas climáticamente, tratar de buscar esos diferenciales de rinde que hacen que el negocio pueda ser rentable para todos. Vamos a apostar fuerte con nuestras tecnologías, con nuevos desarrollos, siempre aportando, digamos, nutrición a través de la vía foliar o radicular. Hablando de nuestros productos, de Top Seed, un producto que sacamos al mercado esta campaña, apuntado más que nada a cura semilla, mejorando lo que es la nutrición de micro y macronutrientes. Y bueno, teniendo en cuenta este año que fue complicado, de buscar herramientas tecnológicas para mejorar un poco los rendimientos y los cultivos de los productores. Mostrándole la paleta de productos que tenemos, principalmente haciendo foco en herramientas y soluciones que hacen lo que es sanidad, nutrición y calidad de aplicación, brindando siempre soluciones a los asesores para que le acerquen a los productores estos productos nuestros, que estamos siempre haciendo servicio técnico a la par de ello, para obviamente ser más eficiente y tener una mejor productividad. Con demostraciones a cargo de la titular del departamento químico, se presentó una vez más Optimix, un compatibilizador de mezclas que optimiza el caldo de aplicación. Es el más eficiente del mercado y su acción es sortear problemas en las mezclas de líquidos solubles y evitar que se corten, sobre todo con herbicidas. La vedette de esta campaña, por segundo año consecutivo, es Optimix, un compatibilizador de mezclas de tanque que tiene un uso dual, un uso preventivo y un uso correctivo, diseñado específicamente para líquidos solubles, que son la base de un montón de mezclas: glifosato salpotásica, 2,4-D-salamina, glifosato salpotásica, fomesafem. Es un producto que tuvo una aceptación muy grande porque también había una necesidad muy importante. Tenemos cortes de mezclas que no sabemos que están. Tenemos incompatibilidades químicas, incompatibilidades físicas, algunas que se pueden ver a simple vista, otras que no. Vamos a ver un antes y un después de una mezcla de glifosato salpotásica y 2,4-D-salamina. Sin compatibilizar, podemos ver la presencia de cristales, de precipitados. Esta mezcla no va a pasar por los filtros, no va a pasar por los picos, no va a llegar a la planta, y esta es la mezcla ya compatibilizada con la dosis de Optimix correctivo, una dosis de 200 a 400 centímetros cúbicos, una mezcla completamente homogénea que va a poder entrar a la planta y realizar su trabajo. Y el producto, como les digo, tuvo una gran aceptación, un desarrollo muy bueno. En todos los casos, es una empresa que agrega valor en cuanto a lograr mejores rindes, mejores conversiones. Hoy se para en una propuesta que realmente es muy valorada por el sector. Llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a un nuevo tiempo de campo en 7 días, a esta misma hora y por nuestra casa, Telefe. Les deseamos un excelente, muy excelente fin de semana.